¿Cuántos temas, no? La verdad, nos van superando. En este caso empezó a correr un flyer, ¿no? De la Cámara Uruguayo-Británica que va a realizar en vía Zoom, ¿no? Para que empresarios se sumen, ¿no? A trabajos en las Islas Malvinas. El tema, por supuesto, que además lo hacen, ¿no? Con su designación en inglés de las islas, lo hacen con este flyer desde Uruguay y por supuesto nos imaginamos que ha causado mucha indignación, particularmente, ¿no? En los excombatientes. En este caso vamos a hablar justamente con Ernesto Alonso, ¿no? Del CECIM La Plata, ese secretario de Derechos Humanos, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas. Ernesto, te saluda Bernardo Elfman del Sistema Público de Marcos Paz. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bernardo? Un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente. Esta, bueno, no una buena noticia. Contanos a ver cómo es el tema. No, me imagino que ha causado indignación, primera palabra, y capaz algunos otros adjetivos en ustedes. Bueno, la exposición en la Expo Prado Uruguay, que vendría a ser como la sociedad rural acá en la República Argentina, ¿no? Las exposiciones que se hacen en Palermo, por supuesto, es un ámbito más chico. Por parte de esta Cámara empresarial, digamos, uruguaya, británica, hace varios años que se viene realizando. Ya hace 2 años, oportunamente, nosotros habíamos presentado una queja al propio embajador uruguayo en la República Argentina. Por supuesto, estábamos hablando del gobierno anterior, del gobierno de Tabaré, que fuimos recibidos por el embajador. La verdad que tuvo una muy buena aceptación, la posición, digamos, que nos había manifestado, pidiendo que el gobierno hacían todo lo posible para tratar de evitar este tipo de exposición, pero que se trataba de un ámbito privado. Bueno, ahora lamentablemente se sigue reiterando esta presencia de parte, digamos, de empresarios que operan las Islas Malvinas, como vos bien decías, utilizando el término de la Falkland Island. Ellos tratan de promocionar y tratan de ir abriendo otros vínculos y otros puntos de vinculación, por supuesto, con el área continental, fuera de la República Argentina, para mantener, digamos, uno de los recursos más importantes que tienen las islas para el sostenimiento de ese enclave neocolonial, que es el turismo. Entonces, particularmente ese stand promueve el turismo hacia las Islas Malvinas. El año pasado, el anterior también, hubo presencia de parlamentarios del Mercosur, de la República Argentina, pidiendo acciones al gobierno uruguayo por esta acción que la verdad que no fortalece en el ámbito de la patria grande. La posición histórica que han tenido todos los países. Fíjate que hace pocos días atrás, en el marco de la CELAC, hubo un documento que acompaña a la República Argentina en el reclamo legítimo de los intereses que tenemos en la recuperación definitiva de la soberanía sobre los espacios que nos han usurpado los británicos, ¿no? Así que la verdad llama mucho la atención que el gobierno uruguayo esté, jugando a dos puntas, como quien dice, en esta cuestión. Y por supuesto, entendemos que hay cierta tratamiento de cultura estratégica también al respecto, y hemos visto también algunos medios nacionales que de alguna forma le dan espacio a hacer este tipo de comentarios de que, bueno, que en las Islas Malvinas se vive de una forma
superior a la que se vive en la República, digamos, en el área continental de nuestro país, poniendo a esos habitantes como si vivieran en Disneylandia. Vos sabés bien que Claro. yo he viajado en varias oportunidades a las Islas Malvinas, Sí. y te puedo asegurar que ninguna población que viva en un enclave neocolonial, en una fortaleza militar, tiene garantizado todos sus derechos. Ujú. Así que allí se violan cualquier tipo de convenio que tenga que ver con la protección al trabajo, a los trabajadores, y por supuesto esta presencia de ese enclave colonial también con a los propios habitantes que allí residen en Malvinas, ¿no? Tenemos que hablar de 900 nomás que son nacidos y criados, de segunda, tercera, cuarta generación, y después el resto, para llegar a los 3.000 habitantes, hablamos de distintas nacionalidades de todo el mundo. Sí, sí. Así que bueno, lamentamos esta continuidad de esta presencia de los usurpadores en un país hermano como es el país y el pueblo uruguayo, que tenemos tantas cuestiones en común, digamos, la historia nos acerca en la lucha de la independencia, y que no estemos siendo acompañados, digamos, contundentemente en esta cuestión, ¿no? ¿Qué medida debería tomar el gobierno uruguayo? ¿Se puede, porque hay, por supuesto, después hay medidas que se toman desde la diplomacia, pero alguna medida se puede plantear desde el gobierno uruguayo para que esto no suceda? No nos podemos yo no me atrevería a indicarle lo que tiene que hacer un gobierno de otro país, ¿no? Pero creo que sí, creo que hay instancias en las cuales, porque digo, es muy fuerte el permitir que en un stand en la República del Uruguay se promocione al gobierno ilegal e ilegítimo en nuestras Islas Malvinas, en términos, como bien lo decía vos, como Isla Falkland, el turismo y la vinculación económica. Porque además, en términos reales, imagínate, yo siempre digo, 3.000 habitantes, hacia el intercambio comercial, con el consumo que pueden tener 3.000 habitantes, estamos hablando de un supermercado chino en cualquier barrio del área metropolitana. Sí, claro. Entonces, ahí hay otros intereses que tiene que ver con la explotación de los recursos pesqueros, en este caso, porque todas las flotas que en forma ilegal e ilegítima van a pagar las licencias de pesca al gobierno ilegal y legítimo que están en nuestras Islas Malvinas, muchos de esos barcos operan desde el Uruguay a través del servicio de puerto, reparaciones, cargas, etcétera. O sea que es otro, el negocio está en la explotación y por supuesto todo lo vinculado a la exploración de hidrocarburos, que hasta ahora no se ha producido la explotación, tienen que tener para ello un punto en el área continental de la República Argentina, pero bueno, ahí está la relación del intercambio comercial. Sí, además... Fíjate, además lo que vos habías planteado al comienzo, el tema del turismo, y seguramente cuando pase toda esta cuestión de la pandemia deben jugar fuerte a eso. Es uno de los ingresos, por eso se dice que, la población que vive en Malvinas, creo que ya está en el segundo nivel del ingreso per cápita más importante del mundo, por todas estas cuestiones que ingresan de licencias de pesca, por el turismo y la exploración de recursos carburíferos en la plataforma continental que pertenece a la República Argentina, ¿no? Hay un paquete, no es el consumo de los 3.000 habitantes que están allí, eso para nada, digamos. Vos bien lo dijiste, el turismo que se ha constituido a través del paso por las Islas Malvinas y también hacia la Antártida, porque no dejemos de ver que Malvinas para ellos
la puerta de entrada hacia la Antártida, el turismo antártico que están haciendo, violando el Tratado Antártico. Es una zona de mucha restricción y de mucho sostenimiento de la cuestión del medio ambiente, digamos. Y ahora, digo, lamentablemente con estos vaivenes que lamentablemente tuvimos durante el gobierno de Macri, donde le permitieron nuevamente sumar un vuelo más a Malvinas a través de ese nefasto acuerdo firmado el 16 de septiembre del año 2016, conocido como el Acuerdo Forador y Duncan, que ahora está cortado porque está el puente aéreo está cortado a Malvinas, ¿no? Como bueno, todos los vuelos de cabotaje prácticamente en nuestro país. Un vuelo directo desde San Pablo a Malvinas con una escala mensual en Córdoba. Y esto tiene que ver con esto, San Pablo es un hub internacional donde, digamos, es la capital neurálgica prácticamente de América Latina, de la industria, digamos, un lugar central en la economía de América Latina. Bueno, ellos tienen un vuelo directo de San Pablo a Malvinas y ahí, por supuesto, tienen conexiones para cualquier lugar del mundo, ¿no? Ernesto, bueno, y de esto se trata. Así es, Ernesto, digo, así como en Uruguay debe haber muchos cipayos, aquí también los tenemos, digo, ¿saben si de estas conferencias, de estos acuerdos con la Cámara Uruguayo-Británica participan empresarios argentinos? Fueron invitados en otras oportunidades, fueron invitados también algunos diputados de la oposición. Yo ahora no recuerdo quiénes eran precisamente, pero siempre hay algunos que juegan en contra de los intereses de los 44 millones de argentinos, lamentablemente, ¿no? Bueno, tuvimos un presidente que decía, ¿para qué querían las Malvinas, no? Para generar un mayor déficit, digamos, porque no tienen la concepción de la importancia de las posibilidades que nuestro país, en este cambio que tenemos que hacer, en vernos en un país marítimo. Digamos, la Argentina es el octavo territorio en el mundo en cuanto a superficie, pero es el segundo que tiene la plataforma continental más grande después de Australia. Entonces, tenemos que concebir ese espacio como parte de nuestro territorio y no tener al mar como un recurso para ir en verano, que eso está bárbaro, a disfrutar de la playa de las olas, digamos. Sí, claro, empezaron rompiendo con cualquier posibilidad de soberanía marítima, ¿no? Cuando desarmaron toda la flota. Bueno, digamos, lo que produjo la dictadura militar, digamos, el desmantelamiento de la empresa más importante marítima prácticamente a escala mundial, que era ELMA, ¿no? Y hoy estamos pagando millones de dólares en fletes. Así que hay todo un mecanismo que debemos, lamentablemente esta pandemia que nos ha tocado vivir a escala global, creo que ha retrasado porque hay situaciones de mucha vulnerabilidad en los argentinos, donde hay que prestar atención a ese lugar. Pero en esto también lo vinculamos al tema de la pesca como un recurso social y como un recurso de soberanía. Tenemos que ocupar nuestros territorios y el mar lo ocupamos con la pesca. Y esa pesca con una vinculación social, hoy no puede ser que valga lo mismo un kilo de merluza que un kilo de carne de vacuna, digamos, ¿no? Porque nos han metido a los argentinos que a los argentinos no les gusta comer pescado, ¿no? Y eso es una aberración. Los sectores populares, digamos, no pueden pagar lo mismo que vale un kilo de carne, porque el pescado rinde la mitad. Ahora, si tendríamos una accesibilidad con una mirada social, digamos, una pesca soberana y con mirada social, yo creo que conseguiríamos infinidad de recursos alimentarios con la mejor proteína que tenemos en nuestro Atlántico Sur, de un recurso, Bernardo, cuyos dueños somos todos los argentinos. El recurso de la masa hictícola que tenemos en nuestro océano, somos dueños todos los argentinos. Ahí no hay un productor que compró una vaca para tener un ternero o un productor que hizo una inversión para producir pollo, digamos, ¿no? Eso es parte con el cuidado que corresponde y con la diversidad que tenemos, podríamos cambiar también el paradigma del hambre en la República Argentina.
Así es, así es. Te hago la última, Ernesto, y te agradezco muchísimo amabilidad. ¿Cambió la mirada sobre Malvinas, digo, del gobierno de Cambiemos y ahora el gobierno de Alberto Fernández, que hizo un reclamo muy fuerte en Naciones Unidas en los últimos días? Sí, creo que hemos vuelto a ese camino de la República Argentina prácticamente histórico, salvo en los periodos neoliberales, en la dictadura, donde la Argentina pone arriba de la mesa, en términos concretos, el reclamo de soberanía y las violaciones sistemáticas que viene realizando el Reino Unido de no cumplir con las resoluciones de la comunidad internacional, en el caso de Naciones Unidas, de sentarse a dialogar. Creo que bueno, el presidente lo ha puesto en su justo valor, y también al asumir, a diferencia de Macri, que no hizo mención en la primera asamblea legislativa en el Parlamento Nacional de la cuestión Malvinas, ¿no? Entonces creo que hemos retomado ese camino, se han votado leyes muy importantes. Esto que yo te decía, se ha modificado el tema de la ley de pesca en cuanto a las multas que va a aplicar la República Argentina, que estaban totalmente retrasadas, de toda la pesca ilegal, de estas flotas que vienen a pescar con licencias ilegales que le dan en Malvinas, sí, y que se meten, ¿no? Nosotros tenemos la zona económica exclusiva hasta la milla 200, y ahí en el límite de la 200, 201, sí, permanentemente ingresan a nuestras áreas para robarnos los recursos ictícolas, ¿no? Y hoy se ha modificado en forma importante, y por supuesto la creación del Consejo Malvinas, entre otras cuestiones, y algunas otras leyes que van dando un andamiaje jurídico que también es necesario para la defensa de nuestros intereses. Así es. Ernesto, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a vos, hasta luego. Hemos hablado con Ernesto Alonso del CECIM, Centro de Combatientes Islas Malvinas, La Plata, particularmente sobre esto que se lleva a cabo en Uruguay, ¿no? Negocios, economía, poco importa, por supuesto, a ese conjunto de organizaciones y empresarios, la soberanía que, por supuesto, es nuestra. Las Malvinas serán y deben ser argentinas.